llega el neutro y tiene un puente con una puesta a tierra. Bien amigos, bienvenidos nuevamente a otro video más de su canal Tecnodata. Hoy vamos a tocar un tema que es bastante confuso para las personas. O sea, confunden mucho, pues también me pasó, yo también me confundí mucho, o sea, no lo entendí muy bien, porque todas las veces que buscaba o que intentaba investigar, me explicaban con palabras muy técnicas. Y bueno, este es un canal para las personas comunes y corrientes como yo, que solo buscan aprender y poder hacer las cosas más a la práctica, pues. Y bueno, intentaré explicarlo de la manera más didáctica, más práctica, más fácil posible, de manera que todos nosotros podamos entenderla, o la gran mayoría pueda entenderlo sin mucha complicación. Y de los que le hablo es porque muchas personas tienen la duda de que si el neutro y la puesta a tierra van juntos, el cable, y que por qué no se puede usar el neutro como tierra o la tierra como neutro. Y bueno, vamos a tratar de aclarar esa duda y el por qué van separados, cuál es su función y por qué es tan importante que sepan cómo hacerlo, y el por qué conectarlo y por qué van separados. Bueno, aquí tenemos un toma corriente con puesta a tierra. Vean que tenemos, aquí va una fase, aquí va la otra fase. Este es 220, pero también hay de 110 voltios como este. Vean, aquí tenemos fase. Este es neutro, que es el más grande. Este es la fase, que es el más pequeño, y este es la puesta a tierra. Aquí también tenemos puesta a tierra. Entonces este es donde va el cable a puesta a tierra, y aquí es donde va el cable de puesta a tierra, aquí en este tornillo que está aquí. Entonces llevaría fase y puesta a tierra. Muchas personas cometen el error, por ahorrarse cable o por desconocimiento, por no saber la importancia de esto, y entonces conectan la fase, conectan el neutro, y del neutro a este punto hacen un puente, conectan este cable, y entonces ahí lo que hacen es que se ahorran cable, ya que cualquier descarga o sea, cualquier corriente que se vaya por la puesta a tierra, en vez de ser de seguridad, se va a ir por el cable neutro, ya que el cable neutro en cierto punto está conectado a la tierra, pero en el centro de carga, digamos en la base del medidor, en la base donde llega la acometida. Ahí el neutro se le hace una derivación a tierra. Ya les voy a explicar con un diagrama por qué hacen eso, para qué y cuál es el error que se comete al puentear, al hacer un puente desde el neutro hasta la tierra. Obviamente, como está conectado el neutro en el centro de carga, está conectado a una puesta a tierra, ese voltaje se va a ir por el neutro y va a llegar hasta la puesta a tierra. Pero antes de llegar a la puesta a tierra, ese voltaje va a recorrer todo el neutro, todo el sistema, todo el circuito que nosotros tengamos conectado con ese neutro, y por ende vamos a energizar el neutro y podemos dañar los otros aparatos, y eso es lo que tratamos de evitar. Vamos a pasar a un diagrama para explicarle mejor todo esto. Bien, entonces aquí tenemos los dos tipos de puesta a tierra. Tenemos este de aquí, que es el de la base del medidor, que es donde llega la corriente a nuestra casa. Estos dos cables que ustedes ven aquí, este blanco y este negro, el blanco representa el neutro y el negro la fase. Estos son los que vienen del tendido eléctrico, son los que alimentan nuestras casas. O sea, vienen del tendido eléctrico y llegan aquí. Entonces tenemos neutro, tenemos fase, y aquí tenemos la salida, la fase o línea, y aquí tenemos el neutro. Esto es el circuito que alimenta a nuestras casas. Aquí en estos dos puntos de separación es donde van los breakers o las pastillas, como ustedes lo conozcan. Y ven aquí este punto, esto es un puente que hay entre el neutro, aquí llega el neutro y tiene un puente con una puesta a tierra. Este es un cable que representa la puesta a tierra, y este símbolo aquí es el que nos dice que esto es una puesta a tierra. Aquí es donde está la barra enterrada. Entonces, ¿por qué tenemos esta puesta a tierra aquí conectada al neutro? Ahí es donde viene la confusión. Entonces la tenemos conectada aquí porque este neutro que viene de la calle a veces se energiza y adquiere un voltaje, y eso está mal, porque lo ideal sería que el neutro tenga un voltaje de 0 o lo más cercano a 0 posible. Entonces, ¿por qué esto se energiza y adquiere un voltaje? Bueno, cuando viene del tendido eléctrico, ese tendido eléctrico alimenta varias casas, y cada casa tiene un consumo. Entonces ese consumo no es igual en todas las casas,
y el que ese consumo no sea igual genera un desbalance entre las cargas, entre las fases. Y entonces el neutro, en su intento por equilibrar las fases, toma un voltaje. Y entonces podría estar llegando hasta nuestras casas con un voltaje. Y si ese voltaje pasara hasta aquí, podría dañar nuestros aparatos, ya que el neutro tendría un voltaje y la línea o la fase tendría otro. Y no es lo correcto. Lo correcto es que el neutro sea cero, que tenga 0 voltios. Entonces aquí hacen este puente. Llega el neutro de la calle y tiene un puente hacia una puesta a tierra. A manera de que si pasa eso y el neutro se energiza, ese voltaje, ese excedente, se disipa por la puesta a tierra. Entonces aquí, en este caso, es una puesta a tierra que funciona como un filtro que no permite que el neutro pase hacia nuestras casas con algún tipo de voltaje. Entonces este circuito que tenemos aquí, que es línea neutro o fase neutro, llega limpio y correcto a nuestras casas. Bien, esa es una función. Entonces aquí de este lado tenemos la otra puesta a tierra, que es la de protección. Vean que aquí tenemos un toma corriente, aquí tenemos el neutro, que es el más grande, la fase, y este que está aquí es la puesta a tierra. Entonces vemos que aquí tenemos los mismos cables, tenemos la línea que viene con el voltaje, tenemos el neutro que ya viene con una puesta a tierra antes, viene filtrado, o sea que tenemos 0 voltios, un neutro correcto, y tenemos este otro cable verde, vean que aquí están los 3 cables, que es la puesta a tierra. Entonces, ¿cómo funciona este? Bien, si por alguna razón el aparato que está conectado aquí falla y se energiza la parte metálica o la carcasa del mismo, ese voltaje que adquiere esa carcasa se viene por aquí, por este huequito que ustedes ven aquí, llega hasta el tornillo, por el tornillo recorre todo el cable y llega hasta la otra barra que nosotros tenemos, que es una barra para la base del medidor y una para la casa, para los tomacorrientes. Entonces ese voltaje viaja por el cable, llega hasta la barra y se disipa en la tierra. Entonces es un voltaje, es una barra de aterramiento o una puesta a tierra de tipo protección. Yo por aquí tengo otra imagen, vamos a mostrársela, vamos a salirnos de aquí para mostrarle la otra imagen, y es esta que está aquí. Vean que aquí tenemos el ejemplo de una toma de corriente sin puesta a tierra. Simplemente tenemos la fase que la representa este color rojo y el neutro que lo representa el azul. Esto es una lavadora de carcasa metálica y por algún cortocircuito o se machucó el cable de alguna manera y entró en contacto lo que es la fase con la carcasa metálica de la lavadora. Entonces esta carcasa estaría energizada, tendría voltaje, y nosotros, si tocamos esa carcasa, estaríamos cerrando el circuito y esa corriente que entró en contacto con la carcasa viajaría a través de nosotros y llegaría hasta la tierra y ahí se disipa. Entonces nosotros pasaríamos a ser parte del circuito y sufriríamos una electrocución y podríamos morir. Pero en cambio, si tenemos un toma corriente con toma tierra puesta, sería la manera correcta. Entonces vemos que tenemos los 3 cables. Tenemos el rojo, que es la fase, el verde, que es la tierra, y el azul, que estaría representando el neutro. Entonces igual tenemos una lavadora, carcasa metálica, y aquí viaja la fase. Si ocurre el mismo error y se energiza lo que es la parte metálica y nosotros entramos en contacto con ella, le estaremos dando a esa corriente una vía por donde cerrar el circuito y electrocutarnos. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no nos electrocutamos? Porque a la carcasa metálica está adherida un cable, y ese cable es el verde, que es el que está conectado a la tierra a través de la barra Copperwell, que es la barra de cobre que va enterrada y es la que disipa la corriente. Entonces en este caso la corriente recorrería la carcasa y, como a su vez la carcasa está conectada al cable de tierra, se iría por el cable de tierra y se disipa en la tierra. Entonces aquí se cumple la función como protección. ¿Por qué esa corriente, ese voltaje que está en la carcasa se va por el cable y no por nuestro cuerpo? Bueno, la explicación es muy sencilla. La corriente siempre se va a ir por el camino que le ofrezca una menor resistencia. Entonces el cable, como es un conductor, o sea, esa es su función, conducir electricidad,
es mucho mejor conductor que nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene mayor resistencia al paso de la corriente, entonces la corriente se va por el camino más fácil, que es este conductor de puesta a tierra, y aquí se disipa. Entonces esas son las diferencias principales entre la parte aquí, el aterramiento, la barra de tierra en la base del medidor, y la barra de aterramiento aquí en lo que es el tomacorriente. Uno es como un filtro para que la corriente entre correctamente a nuestras casas, y el otro es como protección para protegernos a nosotros de una descarga. Entonces por eso hay cierta confusión en que el neutro se puede usar como tierra y la tierra como neutro, y eso es un error. La única parte donde se unen es a la entrada, que es aquí, esta parte que ustedes ven aquí, que el neutro se pone a tierra, y es para no permitir que entre un voltaje o que el neutro venga energizado. Entonces, ¿cuál es el error que se comete? El error que se comete es que en vez de poner este cable, este cableado, este sistema de protección en el tomacorriente, que es la puesta a tierra, simplemente se hace un puente desde este tornillo que está aquí, y entonces se saca un cable desde aquí y se lleva hasta el neutro. Y entonces, ¿qué pasa si esa carcasa se energiza? Y entonces la corriente que viene por aquí, que se debería disipar, pasa de este tornillo al tornillo del neutro, y ahí se va por el cable de neutro. Entonces recorre todo el neutro y llega hasta el neutro aquí en la base del medidor, y como ahí en ese punto está conectada a una barra de aterramiento, allí se disipa también. Entonces eso es lo que confunde a las personas. Dicen, no, es que el neutro ya está aterrizado y por ahí se va a ir, pero no, es un error, porque este neutro es el mismo neutro que se utiliza para todo el circuito, y en un circuito pueden haber varios tomacorrientes, lo que quiere decir que hay varios aparatos conectados en ese neutro hasta llegar a la base del medidor. O sea, entre la base del medidor y los tomacorrientes hay varios puntos. Entonces, ¿qué pasa? Que estaríamos energizando, o sea, ese voltaje que se va de la tierra al neutro estaría energizando el neutro, y si el neutro tiene muchos puntos, varios puntos, todos esos puntos estarían energizándose. Supongamos que tenemos un radio, que tenemos una licuadora, que tenemos la nevera, que tenemos un televisor con el mismo neutro, entonces todos ellos van a recibir ese voltaje por el neutro y podemos hacer un desastre, podemos dañar. Entonces, por eso nunca se debe hacer eso, y ese es el error que se comete y la confusión que se tiene. Entonces se aterriza el neutro en la base de medidor para asegurarnos que ese neutro llega con voltaje cero a nuestra casa, y se aterrizan los tomacorrientes como mecanismo de protección para protegernos a nosotros de una descarga eléctrica. Entonces ahorita, bueno, vamos a pasar a ver el tomacorriente que les mostré al principio, y a mostrarle el error, y a mostrarle también cuál es la manera correcta de conectarlo. Bien, entonces aquí tenemos un tomacorriente como el que les mostré en el diagrama. Vean que aquí están los 3 puntos de conexión. Entonces vamos a conectarlo de la manera correcta y a mostrarles cuál es la manera incorrecta, la manera que lo que hacen es puentear la tierra, cometiendo ese gran error. Entonces vamos a poner el blanco como neutro. El neutro viene limpio porque viene desde el centro de carga o de la base del medidor, ya viene aterrizado, entonces eso nos asegura que el voltaje es 0 o lo más cercano a 0, porque si él adquiere algún voltaje se disipa en la tierra. Entonces aquí tenemos la fase, vamos a representarla con este cable negro. Entonces aquí tenemos lo que es neutro y fase. Y este cable, pues no tengo cable verde, debería ser verde, que por norma representa la tierra, pero en este caso vamos a hacerlo con este. Aquí tenemos lo que es el cable tierra. Este es el que va conectado en su otro extremo a la barra copper, una barra de cobre que va enterrada en la tierra. Así se llama la barra con la que se hace la puesta a tierra, es una barra de cobre. Entonces bien, por aquí lo alimentamos, por aquí viene el voltaje, por aquí este es el neutro, que está a 0 porque ya viene limpio desde la base de carga, y este es el cable tierra, aquí es cable de protección. Cualquier voltaje que
cualquiera, el chasis o cualquier, la parte exterior de cualquier artefacto se va a venir por aquí y se va a disipar por aquí. Entonces, esta es la manera correcta. ¿Cuál es el error que cometen? Este es el error que cometen, ya se los voy a mostrar. En vez de ir hacia la barra, lo que hacen es que de este borne conectan un puente. Entonces, y como si yo hiciera esto y colocara la puesta a tierra o el borne de tierra, lo añadiera al neutro. Esta es una manera incorrecta y esto no se debe hacer nunca. Vean, este es el error. Tenemos la fase, tenemos el neutro. El neutro está aterrizado en la entrada a manera de filtro. Y lo que hacemos es que la puesta a tierra la puenteamos hasta aquí, tratando o pensando que vamos a utilizar la primera barra de aterramiento como una barra de protección. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Si por alguna razón se energiza el artefacto y ese voltaje se viene por aquí, por la puesta a tierra, viene por aquí, está llegando hasta aquí. Recuerden que nosotros tenemos que tratar de tener esto en cero para su correcto funcionamiento y evitar cualquier accidente. Entonces, ¿qué estaríamos haciendo? Estaríamos energizando el neutro. Y si este neutro va a otro toma corriente, supongamos que tenemos otro toma corriente conectado a este neutro, y así sucesivamente hasta llegar al centro de carga, ¿qué estaríamos haciendo? Estaremos dándole un voltaje a este neutro y estaríamos energizando varios toma corriente, y todo lo que tengamos conectado a ese toma corriente estaría recibiendo voltaje por donde debería estar el neutro y haríamos un desastre. Entonces, eso es lo que se quiere evitar. Por eso hay que hacerlo correcto y por eso tenemos que tenerlo claro. Bien, amigos, ahora sí llegamos a lo que es el final del video. Quería mostrarles esto, explicarlo de una manera sencilla, que no fuese tan engorrosa, tan complicado. Espero que así sea. Igual cualquier duda, cualquier comentario, cualquier crítica constructiva, cualquier acotación que tengan, la pueden dejar aquí debajo y yo intentaré responder lo más pronto posible. Bueno, amigos, suscríbanse al canal, denle like a los demás videos. Y bueno, fue un placer intentar. Espero que ese intento haya valido la pena y que se hayan entendido algo. Hasta la próxima.